Bueno, vamos a iniciar con, por favor, todos de pie. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios amado, te damos gracias por este día y por esta mañana. Te damos gracias por todos los que estamos aquí presentes compartiendo tu palabra. Pongo delante de tu presencia toda la congregación y te pido perdón por mí y por todos aquí presentes, Señor. Te damos gracias por tu perdón, porque tú perdonas nuestras fallas y nuestras transgresiones y los limpios con tu sangre, Jesús. Y permite que se abran nuestras mentes y nuestros corazones para poder exponer tu palabra y que sea recibida de corazón. Padre, te pongo delante de tu presencia las necesidades de cada uno aquí presentes para que suples conforme a tu voluntad. Te lo encomiendo en el nombre de Cristo Jesús, incluyendo este estudio. Amén. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, del 1 al 16. Van a seguir nada más la lectura. Sí, Efesios 4, 1 al 16. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó captiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que ascendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, también concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. A mí la carta de Efesios, puede sentarse, la carta de Efesios es la que más me gusta. Las lecturas que más me gusta de mí. Me llama la atención porque cada escritura tiene un tipo de público diferente. Me llama mucho la profundidad que tiene la carta de Efesios, porque es una carta demasiado profunda. Toca un montón de elementos como la predestinación, la elección, la doctrina básica del cuerpo de Cristo y el crecimiento espiritual. Yo siempre he leído, pero esta vez sí comencé a sacar un poquito de tiempo para leerla, y me llamó mucho la atención porque es una carta increíblemente profunda. O sea, Efesios es una carta que abarca un montón de puntos y que aún para uno con un poquito de conocimiento es una lectura pesada. Usted tiene que sacarle el rato para leerla, no es porque sí. Entonces digo yo, qué raro, porque la carta, por ejemplo, que Pablo escribe en los Romanos, toca mucha doctrina, pero el lenguaje es muy entendible. La carta a los Corintios, el lenguaje es muy entendible, usted es muy claro. Con la carta a los Efesios hay muchos elementos que, aparte del judaísmo, usted tiene que saber de filosofía. Hay muchos conceptos que Pablo toca. Entonces me di la tarea de estudiar un poquito sobre los Efesios y la ciudad de Éfeso, que era un puerto griego, para que nos ambientemos en la historia. Era un puerto griego, pero a diferencia de Corinto, que era muy próspero económicamente por el paso, los Efesios era un puerto que tenía
mucha economía, pero era un puerto muy culto. Me di cuenta que, por ejemplo, todo el mundo habla que estaba el templo de Artemisa o el templo de Diana, y todo el mundo lo veía como un centro extremadamente religioso por ese templo, pero se daba un fenómeno muy interesante. El templo de Diana era un lugar de asilo. Entonces, todos los griegos que cometían un delito, que eran perseguidos, llegaban a Éfeso y se metían al templo de Diana a pedir cordón. Y el templo los acogía. Ya estaba estipulado en la antigüedad que así funcionaba. Hubo una época del Imperio Romano que intentaron quitar eso y el mismo pueblo dijo que no. Y lo dicen así: el pueblo de Éfeso estuvo bajo dominio griego. Bueno, antes de los griegos hubo otra gente. Estuvo bajo el dominio griego, bajo el dominio macedonio, bajo el dominio persa, bajo el dominio romano. Hubo un tiempo bajo el dominio seleucida. Y siempre a los efesios les mantuvieron ese templo como centro de refugio y protección. Entonces, todas las personas que estaban perseguidas políticamente, socialmente y todo, un rey que quería matar a un hermano porque le daba miedo de que lo quitara, corría a los efesios y se metía al templo de Artemisa, pedía asilo y lo protegía. Se documenta nada más una sublevación contra un pueblo que los tenía conquistados, creo que eran romanos también, que en una purga es la única vez que mataron a gente aún bajo asilo del templo. Pero siempre, las culturas que han habido, que han conquistado el pueblo de Éfeso, siempre les han respetado su postura de lugar de asilo. Otra cosa importante, todo el mundo habla de la biblioteca de Alejandría, pero Éfeso tuvo una biblioteca que se supone que tenía más de 12.000 volúmenes. Era como la cuarta más grande e importante de su tiempo. Era gente muy culta. Aparte de eso, tuvo una escuela jurídica, las primeras escuelas de estudio jurídico de la época. Todos los efesios eran gente que de verdad eran gente muy culta, el pueblo como tal, dentro de lo que permitía, estaba muy desarrollada en eso. Se supone que Pablo vivió como 3 años ahí más o menos, donde escribió un par de cartas, creo que fue en Éfeso, fue donde le escribió los Colosenses, me parece, o algo así es, creo que como está el asunto. Y como en los efesios habían tenido tanta influencia cultural y eran muy permisivos, todos vos encontrabas, cuando tenía el templo de Artemisa, que era un centro religioso griego, pero también ahí se desarrollaban muchas religiones. Los egipcios tenían ahí sus... O sea, yo calculo que la ciudad de Éfeso era algo así como decir Barcelona. No digamos como Nueva York ni así, pero era como decir Barcelona, una ciudad que era culta y que permitía muchas cosas. No al extremo de tanto desorden como en Corinto, pero sí era muy permisiva. Y de ahí me imagino que el apóstol les habla a ellos de esa manera. O sea, eran unas personas que ustedes podían hablar temas, ¿cómo decirlo?, profundos en materia de fe. Iniciando propiamente con la lectura, la carta toca cualquier cantidad de temas muy bonitos que les recomiendo, como dijo el pastor Isocho, que la lean con paciencia, que saquen dudas, apuntes y preguntas. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Pablo se pone como ejemplo para ellos, para que vivan de acuerdo a la fe que profesan. Pablo dice: yo preso. Pablo estaba preso en el Evangelio, por el Evangelio en Roma. Los efesios no estaban presos. Entonces él se pone como ejemplo para que sigan una conducta de ese tipo. Y esto carga mucho lo que es la unidad de la iglesia, que es lo que a mí más me interesó, porque si comienzo aquí a desglosar todos los versículos, nos lleva todo un día. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hoy es 8 hablamos del asunto del dar en amor, y que Dios lo que busca
decir que todos estemos lo más parejos posible, ¿cierto? Pablo lo vuelve a manifestar aquí en Efesios. A los corintios lo dice de manera material y a los efesios lo dice de manera espiritual. La iglesia lo que busca es que todos estemos a un mismo nivel, en la medida de lo posible. Y aquí no es como cuando nosotros entrenamos, a nosotros nos dicen que la unidad es tan rápida como el hombre más lento. Cuando usted anda corriendo en una unidad policial o militar o en un grupo, la idea es que todos lleguen al mismo tiempo. Entonces, la unidad es tan rápida como el hombre más lento. Generalmente los más lentos usted los tira adelante para que ellos lleguen el ritmo y no se queden botados. Aquí en la iglesia es algo parecido, pero a la inversa. Aquí, si alguien sabe mucho, la obligación del resto es alcanzar. ¿Por qué razón? Porque el hermano que se preocupa por una vida responsable y se preocupa por cultivarse espiritualmente, no se va a quedar estancado por un montón de valores espirituales. Entonces, lo correcto es que él jale a los otros, pero no se quede, pero no se estanque. Es obligación del resto alcanzar. Y entre más corra él, más tiene que correr el resto. Volviendo al asunto, el primer punto de unidad que Pablo toca dentro de la iglesia me llama mucho la atención porque no es un punto espiritual, es un punto completamente carnal. Bueno, tiene matices espirituales, obviamente, es un punto completamente carnal. Dice, con todo, o sea, que andemos como, que tenemos que andar como fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿cierto? O sea, nosotros fuimos llamados a andar con humildad y mansedumbre. Pero algo muy importante, dice, soportándonos los unos a los otros. Usted puede amar a alguien y le puede caer mal. Usted puede hacerle bien a alguien que usted le cae mal, eso puede pasar. Somos seres humanos y hasta que seamos glorificados, seguimos limitados en nuestra carne. Jesús nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. Es el nuevo mandamiento que se manifiesta en dar. Ahora, usted puede amar a alguien que le cae mal. Seamos honestos, aquí hay gente que yo no soporto. Y el pastor sabe que yo lo he dicho. Por dicha y gracias a Dios, cuando alguien no lo soporto, generalmente a Dios gracias, pero digo, ese chaval tiene algo, o esa chavala tiene algo, y generalmente se ofrecen aquí en la iglesia unos grandes sapos espirituales, y al final la riegan. Y yo le he dicho, no me lance. Usted no está en la obligación de que le caiga bien a todo el mundo. Trate. Yo en el trabajo tengo un lema, no me interesa caerle bien a nadie, me interesa llevarme bien con todos. Porque si usted se preocupa por caerle bien a todo el mundo, usted se va a amargar solo, porque nunca le va a poder caer bien a todo el mundo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tratar de convivir lo mejor que se pueda. Y Pablo lo dice de una manera muy clara, soportándonos los unos a los otros. Ande usted en humildad, ande usted en mansedumbre. ¿Por qué dicen humildad y mansedumbre? Porque la gente jactanciosa, la gente rajona, como decimos nosotros, siempre cae mal. Entonces, si usted no quiere caer mal, sea humilde. Si usted no quiere caer mal, ande tranquilito, con mansedumbre. Pero si aún así usted no le va a caer bien a alguien, o alguien no le cae bien a usted, en amor, ¿qué es lo que usted tiene que hacer por lo menos dentro de la iglesia? Soportar. Usted no le puede negar el saludo, no le puede negar el afecto y no le puede negar la convivencia a una persona que le caiga mal dentro de la iglesia. Eso no es de cristianos. La obligación es, si de verdad no lo aguanta, soporte. Porque insisto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Pablo está diciendo soportarlo. No le está diciendo, usted no tiene que soportar a alguien que le cae bien. ¿Usted soporta a quién? A alguien que le cae mal. Dentro de la misma familia, dentro de los hermanos en la sangre, dentro de primos, dentro de sobrinos. Bueno, yo tengo muchos sobrinos, tengo pocos, pero he compartido con personas que tienen varios sobrinos y amigos y amigas que me dicen, ese chiquito, lo quiero porque es de mi hermano, como si fuera por mí y hablar para fútbol.
¿cierto o no? ¿Sucede o no sucede? Eso mismo es lo que tenemos que tener dentro de la iglesia. Es imposible que a usted le caiga bien todo el mundo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Soportar. Entonces, el primer punto que toca Pablo para que haya unidad en la iglesia, ¿cuál es? Soportarse. Porque usted, por una persona vanidosa, una persona que le caiga mal, no va a destruir la iglesia y pasa. Hay iglesias que se despedazan, hay gente que se va y se forman partidos y grupos porque a vos te cae mal Andrés, entonces vos me comentás a mí que te cae mal Andrés y Andrés ya lo volvés a ver feo y se vuelven a ver y a mitad de camino dices la verdad es que me voy de la iglesia porque ese muchacho es el hijo del pastor y me cae mal. Y yo me termino yendo con vos porque estoy de acuerdo con vos. La primera causa de desunión de una iglesia o que desune el cuerpo de Cristo es la falta de soportarse. Dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, lo que hablamos hoy es 8. Entonces el mandamiento del amor incluye dar e incluye soportar. Ahora entramos a otra materia. Comienza a hablar aquí. Bueno, ocupo que alguien, por favor, que me busque Gálatas 5:22 y otro Juan 13:34. ¿Alguien con Juan 13:34 primero? Juan 13:34. ¿Qué dice, Diana? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Reafirmamos lo que Pablo dice. Para mantener la unidad de la iglesia, la unidad en el espíritu, la unidad de los hermanos, soportes en amor. ¿Por qué les digo eso? Porque si usted intenta querer soportar a alguien o querer agradar a alguien, siendo bueno en sus fuerzas, le va a ir mal. Lo que va a desarrollar son raíces de amargura. A mí sí hay algo que me cae mal es que alguien quiera ser bueno conmigo sabiendo que le caigo mal. A mí me indispone que alguien intente congraciarse conmigo por obligación. Eso que vos te dicen, buenos días, y vos sabes que por dentro quieren que te parte un rayo. Si usted lo intenta hacer en sus emociones y en sus fuerzas, eso es muy notorio. Ahora, no es hipocresía que usted diga, desarrolle conciencia sobre que usted tiene que amar a su hermano, someter su orgullo y soportar a la persona en amor. Eso es diferente de ser hipócrita. ¿En qué consiste la diferencia? En que la hipocresía vos tratás de ser bueno, no sinceramente. ¿Sí? Mientras que si haces el soporte en amor que la Biblia habla, uno desarrolla conciencia de que tiene que hacerlo y se preocupa por hacerlo. Es un acto de corazón. El otro es un acto de las emociones. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque si usted lo hace emocionalmente, cuando no se sienta bien con esa persona va a volver otra vez a donde estaba. Seguimos. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Andrés, vamos por partes. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Esos, amor, gozo y paz, pastor, es para relacionarse ¿no con quién? Con Dios. Con Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida y usted comienza a dar frutos, Él comienza a dar los frutos a través suyo. Los primeros, que son amor, gozo y paz, son para relacionarse con Dios. Los otros tres, paciencia, benignidad, bondad. Paciencia, benignidad y bondad. ¿Para el trato con quién? Con los demás. Vamos a quedar ahí. Si usted, volviendo a lo que dice Pablo, si usted soporta a alguien en amor y en su relación con ellos manifiesta paciencia, bondad y benignidad, usted va a tener una buena relación con las personas. E insisto, no confundamos, porque ahí es donde hay que soportar. Hay gente que es grosera, pero no es mala. ¿Entienden eso? Hay gente que tiene una forma de ser directa, clara, franca, que en nuestra cultura hipócrita lo vemos como irrespetuosa o grosera, pero no es mala. Se soporta. Es más peligroso alguien que te manifiesta una forma de ser educada, cordial, correcta, pero que no tienes las cosas como son. ¿Cierto?
Entonces ahí es donde el vínculo del amor entra a trabajar. ¿Por qué razón? Porque si un hermano en Cristo me dice algo que no me agrada, pero es cierto, y no me falta el respeto, ¿cuál debe ser mi actitud? Dice Pablo, andar en qué, en humildad y recibir. Las iglesias se destruyen no por doctrina, las iglesias se destruyen por riñas personales absurdas y emocionales. Utilizan como excusa la doctrina después. Primero, a mí me cae mal Sergio y comienzo a buscar y me cae mal Sergio y no me gusta cómo es Sergio, me incomoda cómo es Sergio, no lo amo, no lo soporto y ya después busco excusas doctrinales para justificar mi disconformidad con él y irme a la iglesia. Así de hipócritas somos con nosotros mismos. Y Pablo, ¿por qué Pablo le toca este tema a los Efesios de esta manera? Porque dijimos que es una iglesia que tiene conocimiento, que el problema de ellos no es gente, a Pablo lo que yo le digo que le preocupa es que la iglesia está tan bien que en cualquier momento más bien se puede despedazar. Puede llegar gente de otro lado a despedazarla. Entonces lo que está haciendo es diciéndonos, esto hay que mantenerlo así por esto, esto y esto. Seguimos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y con todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Aquí ya Pablo comienza a meterse en algo muy interesante. ¿Qué había pasado con los corintios? Gente de otro lado se había metido a las iglesias a decirles qué hacer. ¿Cierto? Entonces Pablo los Efesios les dice un momentito. Una fe, un Señor, un Dios, una unidad, y comienza a curarles esa línea. Y en la iglesia están los recursos locales para que ustedes, para que no venga gente de otro lado a embarrar la cancha aquí. Ustedes tienen las capacidades, Dios les ha dado las capacidades espirituales para que nadie venga a quererlo rodar. No tienen que andar buscando su espíritu, no tienen que andar buscando su fe, no tienen que andar buscando otro Señor. ¿Cierto? Es lo que Pablo dice a los Efesios. Y vamos a esto con Lucas 11:17, por favor, ¿qué dice? Amén. Ajá. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una cosa dividida contra sí misma cae. Ok. ¿Por qué Pablo les habla acerca de la unidad del Espíritu, la unidad en la iglesia? Porque el mismo Jesús lo dice. Toda casa contra sí mismo se cae. Todo reino contra sí mismo se cae. Toda iglesia contra sí misma se cae. Pablo les reafirma la importancia de la unidad. La iglesia, cuando era perseguida por causas exteriores, ¿qué le pasó? Creció, ¿cierto? Vean qué curioso, hay mayor cantidad de denominaciones cristianas en los últimos 100 años que el que no ha habido en 2000 años. Y han confundido la independencia de iglesia local, porque no son que hay un montón de iglesias locales, es que generan denominaciones religiosas dentro del cristianismo. ¿Y de dónde sale eso? Del mismo cristianismo. No es que un sujeto no cristiano se le ocurre fundar una iglesia cristiana nueva, ¿verdad que no? Es que van a una iglesia cristiana ya existente, se quedan con unos cuantos años, se llenan de pensamientos propios tontos, o de rencillas, o de falta de cosas, y se van y crean otra iglesia. Ahora, Pablo dice que las divisiones en las congregaciones son buenas en Corintios porque muestra los que de verdad están aprobados y los que no, ¿cierto? Bueno, divisiones por doctrina, no por emociones, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo esté en una iglesia y lo que estén predicando va en contra de la Biblia y yo me vaya por eso, y otra cosa es que yo esté en una iglesia y me vaya porque mañana no me saludó el domingo. ¿Entienden? Son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué dice
Por favor, Colosenses 1:17 y Mateo 7:7, por favor. 1:17. Ajá. Él antecede todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Ok. Resulta que Jesús, que es Dios, Él antecede a todas las cosas y con Él todas las cosas subsisten. La iglesia, ¿quién la subsiste? Cristo. ¿Quién no? Cristo. No es el ministerio de Alabama que mandó misioneros a Costa Rica y si ellos nos quitan la plata, entonces nos morimos de hambre. Los de Argentina, ¿verdad que no? ¿Quién subsiste? ¿Quién le da esa subsistencia a la iglesia? Cristo. Entonces, ¿por qué la gente se preocupa por tener vínculos ajenos a su congregación para subsistir sin quien sostiene la iglesia es Cristo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice Mateo 7:7? Amén. Ajá. Pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y se os abrirá. Jesús está diciendo a la gente que si tiene una necesidad, pida. Y si es conforme a la voluntad de Dios, Dios va a conceder. Si usted le pide a Dios que su congregación crezca y se mantenga unida, Dios le va a decir que no. De acuerdo a la voluntad de Dios, si es una congregación que está enferma, que predica falsa doctrina, que estafa gente, pues obviamente pueda que Dios no respalde eso. Pero si es una congregación que está conforme a la voluntad de Dios para su crecimiento, ¿usted a quién tiene que pedirle crecimiento? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a recapitular un poquito. Pablo ya vio lo que le pasó con los corintios y vio lo que está pasando en las congregaciones que él ha hecho. ¿Qué ha pasado? Que las congregaciones establecidas y debidamente formadas han llegado agentes externos a ofrecer doctrinas, a ofrecer consejos, a querer mejor guiar la iglesia. Y se han metido. Y en vez de mejorar la iglesia, lo que han hecho es destruirla. Vean lo que pasó en Corinto. Usted lee, no recuerdo cuál es la carta que escribe Juan, que se queja de Diótrefes, no recuerdo, de Diótrefes, que es una persona que se opone en Éfeso. ¿Ok? Entonces, Pablo lo que le está diciendo a ellos es que eso usted no lo puede permitir y que tienen que mantener esa unión física, emocional, espiritual y doctrinal dentro de la congregación. No estoy diciendo que usted no puede invitar a un hermano que predique en la iglesia, no estoy diciendo que usted no puede traer personas de otro lado que generen actividad dentro de la congregación. Siempre y cuando no atenten contra la doctrina y la unidad de Cristo. Y en ese caso es la congregación. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo reflejado en San Blas? No es todo San Blas, ni son todas las personas de San Blas, ¿de qué no? Somos nosotros. Amén. Sí, es amén. Esta congregación es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hay que mantener unido? Esta congregación. Así es. ¿Qué hacemos con permitir un montón de gente que se mete, que ayude, y al final se va para el infierno o destruye la iglesia? Además, hay gente salva que destruye iglesias por ignorancia, por envidia, por ideas equivocadas. Entonces, es lo que Pablo les está escribiendo a ellos. Seguimos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A qué hombres Cristo le dio dones? De la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Cristo no puede trabajar en una persona que la salva. No es propiedad de él, es propiedad del diablo. Ahora, si Cristo le dio los dones a la iglesia necesita otros recursos de otro lado para crecer. Ahora es muy de moda que las iglesias las manejen con sistemas de mercadeo, ¿saben eso? O con planes psicológicos. Contratan psicólogos que vean el comportamiento de las congregaciones y desarrollan planes entre mercadeo y psicología para poder llegar a iglesias y generar eventos, ¿cierto? Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo, ahí es la parte interesante, Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo dio dones a los hombres. Cristo constituyó ministerios dentro de la iglesia para que todos crezcan y seamos parejitos. Usted no tiene que andar metiendo en la iglesia cosas ajenas a Cristo para el beneficio de la iglesia. Eso número uno es faltarle respeto a Dios. Le está diciendo a Cristo, su obra es imperfecta y yo la puedo mejorar. Número uno. Eso es como si le vea, Cristo, la forma en que usted enseña que hay que predicar está buena, pero nosotros encontramos una mejor. La enseñó el escritor tal en el libro tal. ¿Cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el fin de que la iglesia permanezca unida, que los ministerios trabajen, que no se metan agentes externos a la iglesia? ¿Cuál es el fin? Que todos lleguemos a un conocimiento pleno, lo que dijimos en un inicio. En la carrera en el cristianismo, usted tiene que preocuparse por alcanzar al que va primero. No es que el que va primero se va a quedar rezagado esperando a que lo alcancen los demás. No. En Cristo es diferente. En Cristo, el que va de primero ayuda a que lo alcancen, pero no se devuelve. Motiva para que lo alcancen, pero no se devuelve. La obligación es de los que van atrás tratar de alcanzarlo. ¿Y cómo se hace eso? Otra cosa importante. A unos constituyó. Si a mí me constituyó maestro, yo tengo por qué sentirme mal por no ser profeta, o por no ser pastor, o por no ser evangelista. Yo tengo que preocuparme por hacer bien mi ministerio. Amén. Y que cada quien haga bien el suyo dentro de la congregación. Amén. Para que todos crezcamos de igual parejito. ¿Por qué Pablo hace, insisto, y voy a recalcar eso a cada rato, por qué Pablo hace esa salvedad? Porque dentro de la congregación Cristo dio dones a los hombres y puso ministerios para que todos crezcan y sirvan y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Usted que no tiene que andar trayendo maestros que enseñen. ¿A qué maestros? Puede traer invitados a que den temas. Pues la congregación tiene la capacidad que Cristo se la dio para tener sus maestros, para sacar sus pastores, para sacar sus evangelistas. Siempre que se ha permitido que personas externas a una congregación local lleguen, lo que llegan a hacer es torta. Otra cosa es gente que llegue a ayudar. Es muy diferente. Que la iglesia de Bolivia quiere venir a Costa Rica a dar ayudas y seminarios y todo eso. El pastor y los maestros revisan la doctrina que van a enseñar y si se ajusta a lo que la congregación cree, se permite que trabajen. ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces ha pasado que por querer hacerle el favor a alguien que no sabemos quién es, se le da el púlpito y termina diciendo puras estupideces que o confunden a la iglesia o generan división? Es lo que Pablo dice. Efesios, ustedes no tienen que andar recibiendo gente de afuera que atente contra la unidad de Cristo, contra la unidad de la congregación, contra la unidad de la iglesia. Si ustedes ocupan algo, Dios les va a dar los medios para que ustedes lo hagan y crezcan. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Seguimos leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el fin de esa unidad, de ese crecimiento? Muchachos, que no nos rueguen. Así de sencillo. Que no nos saquen plata, que no metan doctrinas tontas, que la gente no termine creyendo estupideces, que le roban la paz, que les quitan la tranquilidad y que destruyen la congregación. De aquí, de los que llegamos a esta
congregación quedamos, Humberto, Luis y yo, me parece. Y aquí nosotros hemos recibido todo ese proceso. Lo hablo con fe de causa. Aquí nos ha pasado todo, que Pablo dice que no hay que hacer, lo hemos hecho. Es parte del proceso de madurez de la iglesia. Hemos tenido gente que se ha ido por rencillas personales y le pone por excusa la doctrina. Hemos recibido gente que es contraria a lo que predicamos y por algún tiempo terminamos creyendo lo que ellos dicen. Todo eso nos ha pasado. Pablo, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo escribe? Porque es algo que está sucediendo y va a suceder. Ahora, consulto. Ahorita, después de todo lo que nos ha pasado y de los que quedamos, a ver si aguantamos. Porque yo en esa época, no, hoy sí tengo la confianza de decirle al pastor, pastor, a mí eso no me parece. No me parece que ese muchacho esté enseñando porque se lo he dicho. No me parece que tal persona hay que darle tal pelota. ¿Por qué razón? Porque es mi obligación como maestro de esta iglesia que lo que se enseñe esté correcto, y mi obligación es decirlo al pastor. Porque después de que paga la torta, así yo sabía, ya pagué. ¿Cierto? Esos procesos son los que Pablo quería evitar. E insisto, la unidad de la iglesia se destruye no desde afuera, desde adentro. Alguien viene de afuera, sí, pero trabaja desde adentro. Aquí hace un ataque directo contra la iglesia, más bien la gente se une. ¿Cierto? Pero comience usted a ser intolerante con su hermano. Comience a escuchar cositas. Seguimos. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vean, eso es muy importante. Si bien dijimos que la idea es que todos tengamos una equidad espiritual, Pablo hace referencia a un cuerpo. La mano va a crecer a un tamaño de mano, no va a crecer a un tamaño de cabeza, ¿cierto? El ojo crece a un tamaño que está conectado al cerebro y el resto del cuerpo, porque el ojo no va a crecer al tamaño de los pies. ¿Por qué Pablo explica eso? Para quitar la envidia. Así de sencillo. Usted no puede ser envidioso con su hermano. Usted puede anhelar crecer como su hermano. Pero si su ministerio, si usted es bueno predicando y es bueno evangelizando, es su ministerio, es el don que Dios le dio para el crecimiento de la iglesia. Yo no he empezado. Tal vez les convierte, ahí es por fin de semana y uno se convierte en uno. Y pues que ya uno comienza ahí a tener una conducta maliciosa. Uno también tiene que entender cuál es su ubicación y para qué está creciendo. Yo no me considero un buen evangelista, la verdad que no tengo paciencia. Le hablo a la gente cuando puedo, pero por ejemplo, yo respeto mucho a Rigo en esa área. Rigo es una persona muy eufórica y con mucha fuerza emocional y espiritual para evangelizar. Yo no tengo eso. Y lo admiro, no lo admiro. Me gustaría poder hacerlo, pero tampoco me voy a hacer por eso. Mi área es otra. Y me preocupo por cuando me toca trabajar en mi área, hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Me entienden? La vida cristiana es una vida práctica, es una vida, ¿cómo decirlo? Es una vida real, es una vida verdadera. A fin de cuentas, ¿qué es lo que le dice Pablo en Efesios 4 a los efesios? Ámense. Si les cuesta mucho llevarse bien, sopórtense. Sean humildes. Tengan paz. Ayúdense los unos a los otros. Y no dejen que gente de afuera venga a contaminarlos, porque Cristo ustedes dio los dones y los ministerios para que la iglesia crezca. A grandes rasgos. Pregunto, ¿qué congregaciones o qué iglesias hoy mantienen esa línea? Una vez aquí el pastor dijo, los ministerios para eclesiásticos no existen. Yo creo eso.
Yo creo que usted puede recibir personas de otras congregaciones en orden. ¿Qué es orden? Que el pastor llegue y me diga, Diego, mira, va a venir un muchacho de España, viene de la iglesia tal, tal, tal y tal, ocupa que lo ayudemos a establecerse en Costa Rica. Y él era líder de jóvenes. Viene, se recibe, se le da un tiempo prudencial para que muestre el fruto entre la congregación. Y Giovanni, que no está presente, con el pastor valorará si le da pelota para que trabajen los jóvenes. ¿Cierto? Eso es como funciona esto. Sano. El pastor dice, mira, hay un predicador muy bueno que es de otro lado y de un mensaje muy bueno, me gustaría que ese mensaje lo diera a la congregación. Y el pastor lo trae. Eso es excelente, eso ayuda al crecimiento congregacional, es aire nuevo, pero muy diferente es que usted permita que la iglesia se le meta a alguien fuera de orden, con doctrinas ajenas a la congregación, no a la congregación, ajenas a la Biblia, gente que, ¿se acuerdan la vez que hablamos de los sensuales? Gente que predica de manera sensual, que gusta, pero que no es Biblia y no es Dios. Eso es lo que Pablo quería sanar. ¿Entienden? Que no sucediera. Vean que llegó un momento que hubo gente entre la congregación que se metió, como lo dijimos en estudios anteriores, gente que se metió en iglesias que Pablo había hecho, ellos no habían hecho nada, a decirles que Pablo estaba equivocado y a decirles que ellos tenían la razón. Entonces, son las cosas que como congregación, y ya por ejemplo, aquí está Andrés, está Ricardo, está Douglas, está Luis, nos falta Giovanni, está el pastor y estoy yo, está Canín, que en ese área somos directamente los responsables de que eso no vuelva a pasar. En aconsejar en esa línea. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Yo no me han llegado por dicho, entonces no pregunto, no sé fuera de contexto del mensaje. No, estamos, oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por el mensaje, gracias por que nos permites hablar de tu palabra, Señor. Mientras otros están hablando de fútbol, de cosas banales del mundo, nosotros estamos comentando de tu palabra y que este mensaje nos ayude para crecer y poder estar a la estatura del varón perfecto. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.